Damos el turno a la doctora Ichita Banerjee, referente mundial sobre estudios de subalternidad. La doctora Ichita Banerjee es profesora investigadora en el Centro de Estudios de Asia y África, el Colegio de México e investigadora nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, de México desde el año 2010. Su trabajo se enfoca en temas de la historia social, cultural y política de India moderna y contemporánea y explora cuestiones de religión, ley y poder, género y nación, comida y emoción, democracia y justicia con perspectivas de historia antropológica, estudios postcoloniales y de género, reflejados en más de 50 artículos y capítulos de libros. Ha escrito 6 libros: Una historia de India moderna 1 y 2, Fronteras del hinduismo, A History of Modern India, Religion, Law and Power y Divine Affairs del 2001, editado más de 12 volúmenes, Religión, Nationalism and the Public Sphere del 2020, Becoming Modern del 2019, On Modern Indian Sensibilities del 2018, Culturas, Políticas y Políticas Culturales del 2017, Cooking Cultures del 2016, Caste and History del 2008, por ejemplo, y editado la serie Hinduismo. Ha sido profesora visitante catedrática de Kosambi, Universidad de Goa, India, Universidad Andina Simón Bolívar en la sede de Quito, en la Universidad de Syracuse de Estados Unidos y Fellow Max Weber College en Alemania y también en Indian Institute of Advanced Study de India, entre muchos otros lugares al parecer. Damos el pase entonces a la conferencia de la doctora Banerjee, que se titula Educación, Inclusión, Opresión, Lecciones de Discriminación Positiva y Justicia Social en India. Profesora, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Primero agradezco en particular al profesor Aldo, pero todos los organizadores, por la invitación y por darme el espacio de compartir mis ideas y mi experiencia, porque sí me preocupa la idea y la materialización de justicia. Y voy a hablar sobre la experiencia de India en este caso. También quería comentar, por eso puse el video, también quería comentar que no podría estar más de acuerdo con mi colega argentino-italiano, doctor Miguel, sobre los problemas de lo decolonial que indicó él. Entonces, muchas gracias. Me ha hecho mi trabajo más fácil porque voy a llevar lo de episteme, epistemología, teorización y todo a la experiencia práctica de India con intentos de asegurar justicia social. Voy a leer igual mi texto desde la pantalla, así que, pero creo que ustedes van a poder seguir viéndome. Sí. Bueno. Yo empezaré tomando en cuenta digamos, la intención o la invitación que mencionaba, que tocara un poco el tema de subordinación y lo de colonial y poscolonial. Voy a empezar indicando muy brevemente unos de sus argumentos principales que me parecen pertinentes para mi ponencia y para el esfuerzo ese de sur global, ¿no? Del diálogo sur-sur, para luego pasar a, como dije, a la experiencia actual de India, entre comillas, descolonizada, con sus intentos de asegurar la justicia social. Bueno. Hace 4 décadas, el Grupo Estudios Subalternos de Sur de Asia, en una declaración programática, había definido su propósito como un esfuerzo, y cito, para promover una discusión sistemática e informada de temas subalternos en el campo de estudios del sur de Asia para rectificar el sesgo elitista de gran parte de la investigación y el trabajo académico. Una preocupación por la pluralidad y heterogeneidad en los entendimientos de los pasados y las temporalidades, así como en las prácticas de la escritura de la historia, fue crítica para el proyecto.
Este proyecto había emprendido la elaboración de la categoría de lo subalterno, que tiene el significado de rango inferior en el ámbito militar, derivada de los escritos de Antonio Gramsci, para hablar de la condición general de subordinación y de ser dominado que estampaba la vida de gran parte de la población basada en relaciones desiguales de poder. En su intento de recobrar lo subalterno como el sujeto de la historia, este grupo buscó repensar de India a partir de la, y cito, y es desde el libro muy influyente de Ranajit Guha, los elementos, elementary aspects, aspectos elementales de la insurgencia campesina en India colonial. Sí, entonces cito de este libro. En su intento de recobrar lo subalterno como el sujeto de la historia, este grupo buscó repensar la historiografía colonial de India a partir de la cadena discontinua de las insurgencias campesinas en la India colonial. Subsecuentemente, como ya sabemos, el concepto de entidad de lo subalterno fue elaborado como una perspectiva donde las múltiples mediaciones y diversas modalidades social, epistémica, cultural y discursiva, que apuntalaban la producción de sujetos subalternos, fueron discutidas para desalojar al occidente del lugar predominante de poder y conocimiento. Dipesh Chakraborty, por ejemplo, en su ensayo influyente, La poscolonialidad y el artilugio de la historia, quien habla en nombre de los pasados indios, había planteado el debate respecto a la silenciosa pero irrevocable presencia de Europa como el sujeto teórico de la disciplina académica de la historia para su reflexión crítica. Para él, la poscolonialidad es, y le cito, la condición teórica bajo la cual el conocimiento histórico se produce en el tercer mundo, el sur de ahora. Una condición que aplica a las humanidades y las ciencias sociales en general. Esta es una condición marcada por una, y le cito otra vez, ignorancia asimétrica, fin de la cita, en la que los filósofos y pensadores europeos occidentales moldeaban la naturaleza de las ciencias sociales mediante la producción de teorías que incluían a toda la humanidad en relativa o completa ignorancia de la mayoría de la humanidad. Mientras que para los estudiosos del sur era casi obligatorio, y sigue siendo casi obligatorio, conocer y citar a los pensadores occidentales, aun cuando no estaban hablando de sociedades occidentales. Estas reflexiones sugerentes dieron pie a su aclamado y polémico libro Provincializar a Europa, cual procura desalojarlo a Europa de su lugar privilegiado como la fuente y destino de conocimiento, modernidad e historia. Lila Gandhi, quizá ustedes no lo saben, viene directamente de la familia de Mahatma Gandhi. Lila Gandhi, por su parte, en la teoría poscolonial, define el poscolonialismo como un, y la cito, proyecto disciplinario dedicado a la tarea académica de revisitar, recordar e interrogar el pasado colonial. Fin de la cita. Es decir, un intento teórico de relacionarse con una condición histórica particular. La poscolonialidad para ella es la condición histórica. Es importante porque para Dipesh Chakraborty es la condición teórica, la poscolonialidad, para lo cual se produce los conocimientos en el sur. Para Lila Gandhi es el poscolonial es el proyecto disciplinario dedicado a la tarea académica de revisitar, recordar e interrogar el pasado colonial, mientras que la poscolonialidad es la condición histórica en la que el poscolonialismo busca relacionarse.
La perspectiva de la colonialidad, ya ustedes saben mucho mejor que yo, pero voy a tocar muy brevemente. La perspectiva de la colonialidad, desarrollada a principios del siglo XXI por los pensadores de lo decolonial, ha subrayado la necesidad de centrar la atención en la historia colonial para poder excavar la geopolítica del conocimiento, que a su vez posibilita una visión más global y menos desigual del mundo. La colonialidad, descrita como la parte incalculable y no reconocida de la modernidad, dejó al descubierto las asimétricas relaciones de poder que entraban en la formación de conocimiento y las relaciones sociales desde una perspectiva eurocéntrica. Y puesto que las relaciones de poder etnorraciales y jerárquicas que surgieron con el, y entre comillas, descubrimiento de América, aún constituyen las relaciones sociales y las formas de conocimiento, la colonialidad permanece, incluso si el proceso histórico del colonialismo ha llegado a su fin. Los estudios de género y el trabajo feminista han extendido y llevado a cabo el concepto de subalternidad en una dirección diferente. Han señalado cómo la experiencia de dominación o las relaciones de poder varían no solo en relación con la clase o estatus del ser humano en la sociedad, sino también en el modo en que hombres y mujeres y otras identidades son construidos como tales en diferentes sociedades. Mi propósito al referirme a algunos planteamientos teórico-empírico-discursivos pertinentes ha sido enfatizar las preocupaciones comunes con orientaciones ligeramente diferentes de estas corrientes que nos impulsan a considerar seriamente no solo el nexo de poder-conocimiento, dominación-subordinación, sino también la necesidad de generar saberes y conocimientos situados, basados en la experiencia real, que conducen a aproximaciones profundas de las desigualdades existentes en los mundos sociales y nos empujan a buscar formas de interrogar y combatir injusticias, abogando por la inclusión, democratización y la pluralidad. Tomando en cuenta el intento de este Foro Sur-Sur de materializar las propuestas y sugerencias político-empíricas de lo subalterno, lo postcolonial y, aún más importante para mí, la fuerza de la descolonización para hacer, y pongo énfasis, para hacer sustantiva la transformación educativa, quiero compartir con ustedes la experiencia de India independiente, descolonizada, entre comillas, y ahorita verán por qué lo pongo entre comillas. Bueno, quiero compartir con ustedes la experiencia de India independiente, descolonizada, en relación con su política de discriminación positiva o reservación, porque se trata de asientos reservados, ¿no? En las legislaturas, en la educación pública y en el empleo público. Entonces, la política de discriminación positiva o reservación como medida para contrarrestar la discriminación social y promover igualdad y justicia. La educación ha tenido un papel central en este intento estatal de incluir y, entre comillas, favorecer a los oprimidos. Los efectos contradictorios de este experimento quizá nos ayudarán a comprender los retos y los problemas que enfrentan nuestros esfuerzos y probablemente nos dejarán más alertos y reflexivos sobre nuestras presuposiciones y las condiciones de conocer el mundo real y, entre comillas, trabajar sobre ello.
es en este espíritu de diálogo y aprendizaje mutuo que hago mi breve intervención. Empiezo con el primer paso radical de descolonización, la Constitución India. Al aceptar y otorgar el sufragio universal, la Constitución India, redactada en nombre del pueblo indio, convirtió a una sociedad inmensamente heterogénea, con estructuras de discriminación social, en una república democrática soberana, y a los indios y cito a Rajiv Bhargava, en gente de un libro único. Fin de la cita. Cómplices en la acción contraria de gobernar y ser gobernados. El preámbulo de la Constitución India concede prioridad a la justicia social, económica y política, sobre la igualdad y la libertad en los derechos que el pueblo de India jura conferir a sí mismo. La centralidad concedida a la justicia tiene como premisa el reconocimiento de las desigualdades inherentes en la estructura social india y la necesidad de combatirlas con el fin de asegurar igualdad sustantiva y dignidad para todos los ciudadanos indios. Esto fue contemplado como la base para la reconstrucción social, un punto importante, como ya sabemos, un punto muy importante en el planteamiento de Frantz Fanon. Fue B.R. Ambedkar, doctor B.R. Ambedkar, líder formidable Dalit. Dalit, como quizá ustedes saben, pero lo explico, Dalit es un autonombramiento de grupos radicales de ex intocables, que significa, la palabra significa oprimido, pisoteado. Entonces, el formidable líder Dalit, Ambedkar, ministro de la ley en el primer gobierno independiente del Partido del Congreso liderado por el primer ministro Jawaharlal Nehru y presidente del comité de redacción de la Constitución, fue B.R. Ambedkar quien había introducido una discusión sobre el atraso en la Asamblea Constituyente. De manera interesante, esta discusión se había centrado enteramente en consideraciones de igualdad de oportunidades en términos completos de la teoría liberal, igualdad de oportunidades, y consideró como atrasadas a todas las comunidades. Castas para Ambedkar, aunque nunca usó la palabra, porque quería incluir a otras comunidades también. Entonces, esta discusión en la Asamblea Constituyente se había centrado enteramente en consideraciones de igualdad de oportunidades y consideró como atrasadas a todas las comunidades que por razones históricas no habían sido representadas en la administración y el servicio público, es decir, que no habían podido participar en el acto de gobernar. Ambedkar, podemos discutir más esta dual percepción, ¿no?, de formar parte del servicio público como parte de acto de gobernar, pero eso lo dejo para la discusión. Ambedkar también había comentado enérgicamente acerca del impacto deplorable de la casta en la ética y el espíritu público de los hindúes, y enfatizado el impacto adverso de la animosidad generada por la presencia de casta sobre la propagación de la fraternidad, una palabra muy importante para él. Entonces, había hablado del impacto adverso de la animosidad generada por la presencia de casta sobre la propagación de la fraternidad, solidaridad y respeto igualitario entre los ciudadanos indios. Con la implementación formal de la Constitución, en el 26 de enero de 1950, él había aseverado en su discurso de clausura en la Asamblea Constituyente en noviembre de 1949, India entraría a una vida de contradicciones. Habría igualdad en la política, pero desigualdad en la vida social y económica.
lo que pondría la democracia política en peligro, haría de la igualdad y libertad meras palabras de adorno y socavaría los esfuerzos de India por convertirse en una verdadera nación social y psicológicamente. Otra palabra importante. Estas contradicciones necesitaban ser removidas lo antes posible para que la fraternidad floreciera. La gran mayoría de los miembros de la Asamblea Constituyente, a pesar de sus propias aprensiones, admitieron la existencia de injusticia social y la urgencia de extender apoyos especiales a los miembros de las castas catalogadas y tribus catalogadas. Son palabras o clasificaciones tomadas directamente de la clasificación colonial, que en inglés se llamaban Scheduled Castes y Scheduled Tribes. Bueno, entonces aceptaron todos los miembros, a pesar de varias reservaciones, pero la importancia de extender beneficios especiales a estos grupos en la educación pública, el empleo y las legislaturas, e incluyeron también a otras clases social y educativamente atrasadas, junto con las castas catalogadas y tribus catalogadas. Entonces, beneficios especiales en la educación pública, el empleo y las legislaturas. En la visión modernista de Nehru y Ambedkar y otros líderes, la educación adquirió un énfasis significativo como el motor del cambio social. Mientras que para Nehru la educación generaría un temperamento científico que eliminaría de la sociedad india instituciones arcaicas y discriminatorias como la casta, Ambedkar creía que el acceso a la educación era una vía vital para que las castas catalogadas adquirieran dignidad. El artículo 15 de la Constitución india, al mismo tiempo que prohíbe la discriminación basada en religión, raza, casta, etc., asegura simultáneamente en la cláusula 4 que, y cito, nada en este artículo prevendrá al Estado de adoptar provisiones especiales para el avance, entre comillas, para mí. Bueno, entonces otra vez lo repito. Nada en este artículo prevendrá al Estado de adoptar provisiones especiales para el avance de cualquier clase de ciudadanos social y educativamente atrasados o de las castas y tribus catalogadas. Es importante detenernos un poco para considerar las implicaciones de esta visión que toma la educación como el motor del cambio social y el acceso especial a la educación superior pública como medida para el avance de los ciudadanos atrasados. Reflejan no solo una visión modernista, sino también una fe en el progreso. Además, aunque muy bien intencionado, confiere la tarea de dirigir la reconstrucción social sobre el Estado, subordinando las largas tradiciones de lucha en contra de la injusticia de casta, clase y otras formas jerárquicas del poder y otras formas jerárquicas del poderes desiguales que guiaban las relaciones entre grupos sociales. Es importante notar la importancia de los grupos sociales en la relación desigual que estructura su interacción en percepciones de subordinación y en reclamos por justicia y reconocimiento que había señalado tanto estudios subalternos, pero en una manera muy diferente. Ellos no habían hablado de reclamos por reconocimiento, pero la importancia de relaciones desiguales de poder en la relación de dominación-subordinación, pero aún más importante, lo habían señalado teóricas, pensadoras feministas como Iris Marion Young y Nancy Fraser desde los 1990s. Volveré a este punto al final de mi intervención. Ahora volviendo a Ambedkar y la prescripción de reservación. Para nuestros propósitos es importante tomar nota de la mezcla de recursos mensurables como el acceso a la educación y valores socioculturales inmensurables como la dignidad y el reconocimiento en la consideración de distribución justa que se esperaba que vendría de la inclusión de los Dalit y otros grupos social y educativamente atrasados en la educación.
Esta combinación de factores disimilares ha ocasionado consecuencias contradictorias y generado fuertes reclamos por parte de los grupos, y pongo entre comillas, social y educativamente avanzados o los privilegiados. Si el ideal de equilibrar el atraso social para garantizar justicia e igualdad social ha confrontado la idea liberal de igualdad y ha permitido a los oprimidos sociales presionar al Estado para que haga efectiva su obligación constitucional y denunciar su fracaso en hacerlo, simultáneamente ha provocado que los socialmente privilegiados insistan en el mérito aparentemente innato, objetivo, neutro de valores y de condiciones de privilegio, desprivilegio, como el verdadero camino hacia la igualdad de oportunidades y la equidad, interrogando la justificación de preservación. De hecho, en lugar de promover respeto mutuo y fraternidad, la política de discriminación positiva ha generado una reacción negativa, agresiva por parte de los grupos dominantes en contra de los Dalits, las otras clases atrasadas y las tribus catalogadas, agrupados como los beneficiarios no merecedores de privilegios especiales estatales y candidatos de cuotas que han tenido acceso a la educación y empleo públicos por vías no justas ni justificables. Además de movilizarse fuertemente en contra de la reservación y protección del Estado para los más oprimidos, vulnerables, los grupos, clases y castas socialmente dominantes y privilegiados recientemente han demandado acceso a los beneficios especiales estatales en nombre de su precariedad económica. Las políticas de números e identidad, que irónicamente han dependido cada vez más de las claves sociológicas coloniales de la religión y la casta, una historia que requiere contarse en otra ocasión, en conjunción con los imperativos electorales de los partidos políticos y las propagandas estridentes de una mayoría hindú por el actual gobierno de la derecha, que ha negado la opresión social de casta y clase, han reforzado los derechos de los socialmente avanzados al introducir una nueva enmienda en la Constitución para extender la reservación a los económicamente débiles. Tal acto y el cambio en el lenguaje de Estado de proteger a los socialmente oprimidos y vulnerables, a los económicamente débiles, han subrayado la contingencia de la justicia social. La evolución y la transformación de la discriminación positiva en India revelan una historia de aprehensiones confrontadas y consecuencias contradictorias de las provisiones éticas constitucionales por el Estado y sus ciudadanos. La Constitución como documento moral no solo había convertido a individuos y grupos de indios dispares en un pueblo de un único libro, había expresado su compromiso de proteger derechos mutuos y articular una identidad colectiva. Esta había buscado conferir igual valor a todos sus ciudadanos al experimentar con medidas de protección del Estado mucho antes de que Estados Unidos introdujera sus esquemas de acción afirmativa. La Profesora experiencia Ichita, india... hola, Sí. le quedan 5 minutitos. Ah, bueno, voy a terminar para que antes, vaya cerrando. parece. Ya me quedan como 3 párrafos. Bueno, Siga nomás, 2 entonces, párrafos, muchas gracias. así que voy bien. Gracias. Bueno, la experiencia india ofrece una lección enriquecedora, pero muy triste, sobre las dificultades de implementar medidas de justicia social a nivel institucional que consideren tanto la opresión social como la redistribución de bienes y privilegios. En un contexto donde las nociones de justicia y equidad se basan más en el privilegio social, económico y político, y el peso de grupos de ciudadanos en los sistemas electorales, y menos en una creencia compartida en la equidad moral, los componentes básicos de justicia,
rectitud, equidad y justificación quedan suplantadas. En tal escenario, un acuerdo sobre qué constituye equidad en la distribución de los bienes y derechos, privilegios entre individuos y grupos que viven bajo arreglos sociales como agentes racionales y autónomos. Aquí estoy citando a varios, ¿no?, que han trabajado sobre historia y la teoría política, pero no vale la pena citar a todos. Bueno, entonces otra vez repito, en tal escenario donde las nociones de justicia y equidad se basan más en el privilegio social, económico y político y el peso de grupos de ciudadanos en los sistemas electorales y menos en una creencia compartida en la equidad moral, los componentes básicos de justicia quedan suplantadas. En tal escenario, un acuerdo sobre qué constituye equidad en la distribución de los bienes y derechos y privilegios entre individuos y grupos que viven bajo arreglos sociales como agentes racionales y autónomos, llega a ser virtualmente imposible. Incluso teóricos normativos, Amartya Sen había señalado hace años, comprometidos con la equidad moral de las personas, no están de acuerdo sobre qué es necesario distribuir con equidad para respetar y cumplir ese compromiso. He tratado de extender la noción de educación inclusiva hacia la justicia social, pensándola como objetivo de los esfuerzos de democratización e inclusión, en particular en este foro Sur-Sur y todo lo que hace el CELEI, ¿no? Entonces, por eso ha tratado de extender la noción de educación inclusiva hacia la justicia social. Me ha apoyado tanto de las sugerencias de estudios subalternos como en los planteamientos, como mencioné anteriormente, me ha apoyado tanto de las sugerencias de estudios subalternos como en los planteamientos de teóricas feministas. ¿Me escuchan? Y se escucha perfecto. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Perdón, porque perfecto, ya profesor. llegó un mensaje que mi conexión es inestable, perdón. Bueno, entonces me ha apoyado tanto de las sugerencias de estudios subalternos como en los planteamientos de teóricas feministas como Iris Marion Young y Nancy Fraser, quienes han reflexionado desde los 90 sobre la presencia de reclamos discordantes de redistribución de bienes y recursos y de reconocimiento de diferencia en diversos movimientos sociales que clamaban por la justicia. Si la política de redistribución ubica injusticia en la estructura socioeconómica de la sociedad y procura otorgar justicia por medio de una redistribución de bienes y derechos, la política de identidad percibe la injusticia inherente en la cultura que conduce a una falta de reconocimiento y de estima de varios grupos sociales. Tal falta es producto de nociones institucionalizadas de interpretación y mediación de valor cultural que impiden la equidad participativa de estos grupos en relaciones sociales y no puede ser combatida por medio de una simple redistribución de bienes y derechos. Enfatizando la necesidad de reconocer y examinar la importancia de grupos sociales y sus diferencias estructuradas por relaciones de dominación y opresión, Young había subrayado la importancia de experiencia en comprensiones de justicia social y argumentado que opresión y no discriminación debe ser la palabra clave en intentos de garantizar inclusión y reconocimiento. Shiv Viswanathan, un sociólogo indio, también había declarado con mucho entusiasmo en 2010, cuando grupos radicales Dalit, los Dalit Panthers, como los Black Panthers, cuando grupos radicales Dalit habían intentado unir sus fuerzas con los activistas negros para llevar sus reclamos al Foro de Naciones Unidas en Durban en 2010,
que este esfuerzo marcaba que los Dalits estaban tratando de trascender los límites territoriales del Estado-nación y las nociones de atrocidad basada en su experiencia de casta para unir fuerzas con otros sistemas de opresión como raza, y de que esto dará paso a una sociología nueva basada precisamente en la experiencia de atrocidad. Lamentablemente, tal sociología no ha emergido. La complicada trayectoria de discriminación positiva en India demuestra la validez de estos argumentos y nos deja con la tarea de considerar los retos que nos enfrentan. ¿En qué tipo de educación estamos pensando? ¿A quiénes queremos incluir y cómo? ¿Cuál es el propósito de tal inclusión? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo sobre la equidad moral y valor de los grupos que queremos incluir? Les dejo con la tarea de pensar sobre estos puntos. Muchas gracias.